Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con 18 horas 18 minutos, hacemos contacto en este momento con el general Wagner Bravo, excomandante del Ejército y ex jefe de Estado Mayor, para hablar sobre este tema que ha salido ya en las últimas horas, la cifra de los militares que habrían invertido con alias Don Nasa, con quien fuera asesinado el mes de abril pasado. General Bravo, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, buenas tardes a quienes nos escuchan a través de la radio. Efectivamente, creo que ya poco a poco los ecuatorianos vamos teniendo transparencia y de paso pues ir calmando un poco los ánimos ante los supuestos mafias que había al interior de Fuerzas Armadas o del Ejército, como se nos había dicho, porque realmente después de la investigación que lo debe hacer un ente jurídico, y en este caso la Fiscalía de Quevedo, según entiendo, ha habido 139 militares en servicio activo que, violando el código de honor, el código de ética, los reglamentos militares y posiblemente por avaricia, por codicia, intentaron ganarse unos dólares sin que esto sea legal en esta gran pirámide que hizo el señor Nazareno, que en paz descanse. Todo ser humano necesita un descanso y el señor Nazareno, para mala suerte, no nos fue contando todo lo que él sabía. Pero ahora ya se ha detectado las personas y esperemos que el sistema judicial funcione de la mejor manera, Fausto. Ahora, bueno, seguramente Nazareno no habrá, sí habrá dejado algunas listas, y de hecho ya se habla de 2.655 personas que habrían estado invirtiendo en esta captadora ilegal. Se habla de 136 militares y al menos 3 oficiales. Digo al menos porque hay cifras que hablan de un cuarto oficial supuestamente involucrado. En todo caso, bueno, no es cosa menor, cerca de 140 militares invirtiendo en esto. ¿Por qué se da? En algún momento, hace unas 2 semanas, conversábamos con usted en Más Allá de los Hechos, el tema relacionado a esta captadora ilegal. ¿Qué es lo que les lleva a los militares a hacer este tipo de inversiones? Bueno, no solamente los militares, Fausto, porque de 2.800 personas son 139 militares en servicio activo. Parece que también hay personal en servicio pasivo, pero hay muchos ciudadanos de todas las distintas lugares del país, porque dice que aproximadamente estaba en 20 provincias. Pero sí, a pesar de que en las escuelas de formación de oficiales y tropa nosotros tratamos de fortalecer esos principios y valores que, como siempre he dicho, deben ser conculcados en el hogar, continuar con su fortalecimiento en la escuela y en el colegio. En esta escuela de formación también damos lo que es el adorno de la vida militar, porque la vida militar es una pasión, entonces donde debe haber ética, valor, responsabilidad, disciplina, pero somos seres humanos, no somos perfectos, somos imperfectos, y también somos una muestra de lo que es la nación ecuatoriana, porque no somos realmente una casta, como alguien se nos decía en un gobierno anterior, sino todos los ciudadanos ecuatorianos que por aves circunstancias desean ingresar a la vida militar, tienen que hacerlo con la pasión para poder cuidar su profesión. Pero hay algunas personas que lo único que buscan es trabajo, y es por eso que siempre se nos debe escapar a alguien. Pero claro, qué bueno que hoy necesariamente se ha declarado cuáles los que son, para que se pueda tranquilizar tanto a las Fuerzas Armadas. Recordemos, somos 42,000. Y digo somos porque sigo siendo parte de la reserva activa, y de estos han sido 139. Uno ya no debe ser la excepción en las Fuerzas Armadas. Uno, peor 139. Pero qué bueno que hayamos aclarado cuál es el número exacto, Fausto. Sí, de acuerdo. Bueno, no obstante, no es un número exacto y definitivo. Recordemos que están en un proceso de investigación, es parte de la investigación de la Fiscalía de Quevedo. No obstante, bueno, la gente no se siente segura por lo ocurrido, tomando en cuenta que los militares son en quienes la ciudadanía, la gente está confiando para poder garantizar la seguridad afuera, y las relaciones que aparentemente tenía Miguel Ángel Nazareno no eran precisamente con grupos regulares. Hay algunas versiones de lo que ocurría en Quevedo, de las relaciones que tenía Miguel Ángel Nazareno. Esto es lo que preocupa, esta relación Nazareno-militares, por más que sean pocos. Sí, Fausto, son muy pocos. Por eso digo, uno no debería ser la excepción, porque debería ser la institución pulcra. Y por eso yo, a nombre de las Fuerzas Armadas de servicio pasivo, pido disculpas a la sociedad, porque eso no nos debería haber pasado y no nos debe haber pasado. Y ahí tiene que venir el espíritu de cuerpo de los militares para expulsar, denunciar a estas personas que se hacen daño a sí mismos porque pierden la plata.
Luego de eso le hacen daño a su familia porque son los recursos de la familia. Y por último le hacen daño a la institución. Y al final le hacen daño al país. Entonces sí, realmente ojalá sea ese el número. Y si no, pues que sigan las investigaciones. Pero no nos debe llamar la atención también porque este señor Nazareno, que en paz descanse, como digo, era un cabo en servicio activo hace 2 años. Así es. Y en la relación con sus compañeros de promoción, con sus superiores, sus inferiores, posiblemente les tentó el que no sabían de paso cómo iba a ganar tanto dinero y de dónde provenía. Y por eso fue creciendo de a poco. Para suerte, como digo, son muy pocos y esperemos que no sean más, pero hay que sacar a esos malos elementos de la institución, porque no se puede permitir como ecuatorianos, todos los ecuatorianos, que las instituciones que nos dan seguridad estén contaminadas, porque no es solamente la avaricia o la codicia, Fausto, sino que esto puede derivar mañana en venta de armas, puede vender en venta de explosivos, en tráfico de narcóticos y algunas otras actividades ilícitas que de una u otra manera los van relacionando. Yo recuerdo, Fausto, cuando hablamos de estos señores que le filmaron al policía en el vehículo. Los que le filmaron son los que le estaban dando la plata al policía, no se filmó él a sí mismo. ¿Y para qué era esa filmación? Para después chantajearle, para después tener protección. Entonces, por eso hay que indicar bien claramente a las fuerzas del orden y a todos los ciudadanos que eso es un delito. Y no debería ninguno de los ecuatorianos, y peor todavía miembros de Fuerzas Armadas o Policía, estar inmiscuidos en este tipo de negocios que realmente son ilícitos, que no se los podía llamar negocios, Fausto. Gracias. General, a la par el ministro de Defensa ha anunciado que se iniciaron 7 procesos disciplinarios en los que se juzgan 4 oficiales y 3 miembros de tropa por la vulneración de la seguridad del Ministerio de Defensa. Precisamente cuando ingresó Miguel Ángel Nazareno al Ministerio de Defensa, cuando hubo ese movimiento extraño en los parqueaderos donde se intercambiaba dinero, y hay ya, o se conoce ya oficialmente que son 4 oficiales contra quienes se ha iniciado proceso disciplinario. No obstante, también es preocupante que haya ocurrido esto y esto no haya una repercusión ya en la justicia ordinaria, porque había 5 detenidos por ese mismo tema. De los militares, hasta donde se sabe, ninguno. Fausto, en el caso del señor Nazareno, para terminar, el señor ministro de Defensa y los comandantes de fuerza están remitiendo esta lista a la justicia ordinaria, porque como dice el Código Orgánico Integral Penal, no sé si en el artículo 323 o 343, la captación ilegal es un ilícito. Pero en el caso de quienes invirtieron, estamos hablando de la vulneración del Ministerio de la Seguridad. No, quería terminar la primera parte de Nazareno solamente para que la ciudadanía nos entienda, y ahí la justicia ordinaria determinará si han cometido o no un delito, pero al interior, estas personas, estos 139 oficiales y tropa, también deben ser seguidos de un proceso administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque no sé si directamente indica que no pueden invertir, porque es una decisión privada, no es que alguien le ha ordenado. Pero el hacer quedar mal a la institución así públicamente, estando miembros de la institución, que vuelvo a repetir, es una pasión, involucrados en actos que atenten contra el prestigio y la organización de la institución, deben ser sancionados. Y en el otro caso, Fausto, aquellas personas que permitieron por acción o por omisión, y digo acción o omisión porque pueden saber que lo que estaba pasando o pueden saber que digan no conozco, que permitieron que el señor Nazareno esté en el estacionamiento, como lo ha dicho el exministro, vulnerando e infiltrándose en el Ministerio de Defensa. Ellos también tienen un proceso administrativo que lo está siguiendo, de lo que yo conozco, Fuerzas Armadas, pero también fue puesta la denuncia en la justicia. Espero que de la parte administrativa, que nosotros no nos demoramos más allá de 2 o 3 semanas, conozcamos las sanciones disciplinarias. Pero también necesitamos pedirle a la justicia, a la fiscalía que recibió esta denuncia del exministro de Defensa, que apure, que haga los trámites legales para que la ciudadanía pueda conocer qué realmente pasó. Si es que fue acción, porque conocían que estaba ahí, que estaba haciendo, o es que no se dieron cuenta y fue una omisión al deber sagrado de cumplir la guardia y cuidar a sus compañeros. Porque la guardia, Fausto, para los que fuimos y somos militares, es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque nosotros estamos permitiendo que nuestros compañeros estén trabajando sin la amenaza de que van a ser atacados, que durante la noche descansen sin la amenaza que van a ser puestos de una dinamita, etcétera. Entonces, si estas personas, los 4 oficiales y el personal de tropa, no cumplió con su función de dar seguridad y permitir que entren los que entran legalmente al ministerio,
tienen dos sanciones. La administrativa, que no puede oponerse a la penal, y la penal, que le pedimos a la Fiscalía que termine los trámites para que sean sancionados como corresponde. Usted que conoce ya puertas adentro, ¿cuál es la sanción que podría proceder en un caso como este? En un caso por la vulneración de la seguridad del complejo del Ministerio de Defensa y en el otro caso por estar vinculados a esta red de captación ilegal de dinero. En el reglamento de disciplina militar, que de paso, Fausto, hemos presentado para que se eleve al nivel de ley en la Asamblea y sigue durmiendo el sueño de los justos, nosotros tenemos faltas leves, faltas graves y faltas atentatorias. Yo creo que en este caso del señor Nazareno van a ser una falta atentatoria que puede en algún caso, de acuerdo a la participación de cada uno de ellos, llegar a una suspensión de funciones de por lo menos 15 días o 30 días o la salida de la institución militar, de acuerdo a las repercusiones de al daño que se haya causado a la institución y a la seguridad. Y en el caso de los guardias en el complejo ministerial hay una omisión. Si realmente se puede comprobar que es un delito penal esta infiltración, que lo había dicho el exministro, a el complejo ministerial, ya es también una falta atentatoria disciplinaria, que puede, vuelvo a repetir, tener una sanción de suspensión de funciones de 15 a 30 días o la salida de la institución. Determinaremos, porque ahora, para mala suerte o para buena suerte, Fausto, también, de acuerdo a la Constitución del 2008, hay derechos. Y todos los ciudadanos tenemos derechos, inclusive los militares. Cuando la Constitución anterior era de derecho, que todo el mundo tiene que observar la norma. Pero no entendimos bien qué es la Constitución de derechos y piensan que todo el mundo, porque tiene el derecho, puede hacer lo que le venga en gana hacerlo, violando los derechos y no respetando los derechos de otras personas. En este caso, el proceso administrativo, igual que se lo hacen a justicia, los señores oficiales y tropa que van a ser investigados, por ponerlo así, tendrán que poner su abogado defensor, presentar las pruebas de descargo, las Fuerzas Armadas pondrán las pruebas de cargo y se determinará exactamente si son inocentes o no. Recordando que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, Fausto. Pero esperemos que la transparencia prime, como hoy lo ha hecho el ministro de Defensa entrante, diciendo son 139, que es lo que necesitaban saber los ecuatorianos. Transparencia y en forma rápida, porque si no llega también a elucubraciones. Y lo peor de todo es que se causa un mal al daño a la mejor institución del país con muy buena aceptación y fundamentalmente, como digo yo, a la seguridad nacional, Fausto. Y que se muestre sin duda la transparencia y que haya consecuencias por lo ocurrido, tanto en el Ministerio de Defensa como también por quienes han preferido este camino del dinero fácil. General Bravo, también no quiero dejar esta entrevista sin antes hablar sobre el tema de la situación carcelaria, algo que ha conmocionado ya en estas últimas horas a propósito de lo ocurrido en la cárcel, en el Centro de Rehabilitación Social, así se los llama, en Santo Domingo, 44 reos asesinados. La situación carcelaria ha salido completamente de las manos, el SNAI no puede controlarlo y bueno, mucha gente dice, pide ese auxilio a las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde podrían llegar las Fuerzas Armadas en el apoyo a esta crisis? A una crisis que definitivamente, como decíamos, se salió de las manos. Fausto, ahí quiero dar mi criterio muy particular y que muchos militares posiblemente lo tengan que analizar y que nosotros llamamos a veces una aberración doctrinaria y operativa. Sí, hay leyes en el Ecuador, hay el Código Orgánico Integral Penal, hay la Ley de Seguridad Pública del Estado, hay la Ley de la Defensa Nacional, pero una de las funciones principales que tienen las Fuerzas Armadas es la custodia de nuestra soberanía en cualquier parte del territorio nacional, tanto en el continente, cuanto en el aire, cuanto en el mar. Y también la defensa del territorio nacional. Si es que la cárcel está dentro del Ecuador, es un espacio ecuatoriano que debe estar regentado por el Estado. Y hoy las mafias quieren mandar al interior de las cárceles, el Estado ecuatoriano está perdiendo soberanía. Y siendo función de las Fuerzas Armadas, yo creo que el presidente de la República, como máxima autoridad, debería tomar la decisión de permitir que entren las Fuerzas Armadas, de permitir que se pacifique realmente las cárceles, y más que se pacifique, porque nosotros no necesitamos pacificar las cárceles, lo que necesitamos es seleccionar y dividir a aquellos criminales o personas que están PPLs, que no quieren rehabilitarse, que nos están matando a nuestros conciudadanos. Entonces yo sí creo que en este caso hay que entrar con mano fuerte y dura, y que no vengan los derechos humanos después a decirnos que los derechos de los PPLs.
Yo quisiera preguntarles a los derechos humanos si todos los 200 o 300 muertos que hay ya en los 2 últimos o 3 últimos años eran realmente delincuentes, avesados delincuentes, o eran personas inocentes que por un delito menor estuvieron cumpliendo una pena y que por no pegarse a un grupo o a otro grupo fueron asesinados. Los derechos de ellos son mucho más. Y también vienen los derechos humanos de los ecuatorianos, Fausto, porque todos los días nos levantamos con zozobra a saber cuántos muertos hay, si se han tomado las cárceles o no se han tomado las cárceles. Yo creo que si aquellas personas que son capaces de organizar una matanza, una revuelta, porque eso es una matanza, no es solamente... Solo en este gobierno son 5 masacres y 380 asesinados en lo que va de este gobierno. Estamos hablando de menos de un año. ¿Quién nos responde de los 380 seres humanos asesinados? Posiblemente unos con causa, posiblemente, pero ninguna causa es adentro. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados y les dieron una sentencia. Entonces ya no tienen que ser ajusticiados de otra manera, porque están siendo ajusticiados. Entonces yo sí creo que si el presidente hoy ha decidido luchar contra esto y pacificar, ya evitémonos de comisiones, de que la reunión, de que el sistema tiene que rehabilitar. Pues primero impongamos la norma, impongamos el orden, impongamos la ley para que sea un Estado de derecho. Porque si no los PPL dicen, yo tengo derecho a que me rehabiliten, yo tengo derecho a salud. Porque, ¿cuál es el problema de hoy día de Santo Domingo, Fausto? Este señor PPL, al parecer que estaba en Turi, que organizó la revuelta en Turi, es trasladado a La Roca. Y ahí hay un señor juez, que no sé con qué conocimiento, o posiblemente por amenaza, le da un habeas corpus para que vaya a Santo Domingo. Y en Santo Domingo él llega con todo su equipo. Si y comienzan a aparecer más casos donde jueces aceptan estos traslados, y hay varios que han ingresado a Santo Domingo, y precisamente ahí se desata esta pelea entre bandas, entre ellas la banda de los Lobos. Y lo peor de todo, Fausto, es que la cárcel de Santo Domingo no es de alta seguridad, pues. ¿Cómo mandamos a una persona con alta seguridad, con alta criminalidad, con el perfil psicológico criminal que ya nos dicen los psicólogos que ya no quiere rehabilitarse? Porque si tiene 40 años de prisión, él sabe que va a pasar toda su vida en la cárcel, entonces él tiene que poner su modus vivendi de terror dentro de la cárcel para ser el rey. Entonces, ¿cómo se le ocurre al señor juez, con el respeto de él, enviarle a una cárcel que es cantonal, que no tiene alta peligrosidad? Ahí están los resultados. Entonces sí, yo creo que la solución en este momento es ya dejarnos de estar analizando, de reuniones, de estar pensando en los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos de los fallecidos, de los que viven en zozobra al interior de las cárceles, porque ya el que está muerto, que en paz descanse, los muertos que tú dices, Fausto, pero y aquellos que siguen en las cárceles, que en la noche deben estar, imagino hasta por el miedo, orinándose, como se dice en los pantalones, que no saben si a las 12 de la noche les van a masacrar o van a amanecer. La de sus familias que están afuera, porque no todas las personas que están detenidas son criminales o delincuentes. Alguien puede haber cometido un delito menor y tiene que purgar la pena, porque así tiene que ser. Pero ¿y los familiares que están a fuerza sufriendo? Si es que mañana no tienen que ir a recoger un cadáver. Ya pues, yo creo que ya es momento de que ejerzamos soberanía. Por eso yo pido al señor presidente, si es que es posible y analizando toda la norma, que se las juegue porque se las juegue, que dé el decreto para que Fuerzas Armadas realmente entren al control, que policía entre al control, porque ya hemos visto que el SNAI no nos está dando resultados. Y lo peor de todo, Fausto, que hoy día nos llama la atención. Ya ni nos llama mucho la atención porque no he visto muchas noticias de hoy día de este caso. Mañana ya nos olvidamos por la pelea de la Asamblea, por la pelea del Procurador, por otras peleas. Y después de 3 meses, 40 muertos más y 50 muertos más. El país que queremos vivir es un territorio en el que respetamos los derechos de los que somos más. Los buenos somos más. Pero no podemos dejar que se nos lleven los delincuentes del crimen nacional o del internacional organizado que están mandando en las cárceles, que nos tengan en zozobra a todos. Es lamentable, pero así es. Lamentablemente nos tienen en zozobra a todos. Los resultados están allí, una serie de masacres durante todo este tiempo, y también con el agravante que ya le vamos a consultar en pocos instantes más, que tendremos el contacto con el titular del SNAI sobre la situación de las cámaras de seguridad de la cárcel de Santo Domingo, que supuestamente se encontraban sin funcionar. General Bravo, le agradecemos por estar con nosotros. Fausto, solo un mensaje a mis compañeros militares: la profesión militar es una pasión y no se puede permitir que estemos en estos actos ilegales, porque fuera de lo que había dicho de su propia persona, de su familia, de la institución y del país, tenemos que ser respetados. Y si desde las fuerzas del orden
no hacemos respetar la ley, ¿qué esperamos del resto de los ecuatorianos? Y a los ecuatorianos que sigan apoyando a la policía y a las Fuerzas Armadas, porque algún día veremos ese territorio de paz que todos anhelamos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, general. Y allí precisamente están puestas las esperanzas de quienes deseamos y añoramos seguridad en nuestro país. Ha sido el general Wagner Bravo, excomandante del Ejército y ex jefe de Estado Mayor, hablando sobre dos temas de trascendental importancia: los 139 militares que estarían involucrados en la lista de inversionistas de Big Money y también la situación carcelaria, situación que ya la abordamos enseguida con el titular del SNAI. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.